pues damos gracias a Dios porque nos da un día más de vida, una oportunidad para buscarle y adorarle, ¿verdad? Tenemos lección, una lección muy bonita, una historia donde podemos aprender mucho, y yo creo que cada semana, cada día, dice la palabra del Señor, tiene su afán, ¿verdad? Tiene cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles, pero lo bueno es de que tenemos la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a tomar tiempo para no pasarnos. Y vamos a iniciar. El tema de esta mañana es el llamado al discipulado es un privilegio. Ayer en la tarde, acá en la iglesia, en la mañana, perdón, hubo una actividad muy bonita de un niño de 9 años que se bautizó, un nuevo discípulo. Luchó contra adversidades porque la mitad de la familia se opuso. Por ser de la religión católica. Le dijeron que varios se opusieron y le decían que no. Y decía papá, él es muy pacífico y muy condescendiente. Gracias. Pero en esta ocasión se mantuvo firme y dijo, no, yo me quiero bautizar. Y en la mañana todavía dice que le hablaron, le dijeron, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, y estuvo aquí. Varios hermanos tuvimos la oportunidad de acompañarlo y se bautizó. Un nuevo discípulo, amén. Niño de 9 años. Damos gracias a Dios por él. Entonces, el llamado al discipulado es un privilegio. Ese va a ser nuestro tema. Lo esencial es el texto, ¿verdad? Para iniciar. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. San Lucas 5:5. Trasladémonos a esa escena. Muchos quizás hemos oído esta historia de la pesca milagrosa, ¿verdad? Ahora trasladémonos a esta escena. Hay una foto que me imagino que si fue a la escuelita bíblica para los niños, alguna vez la vio, ¿verdad? Dice que ellos estaban pescando, pero nada habían pescado en toda esa noche. Veamos el siguiente texto, dice, ahora. Vamos a definir las palabras importantes. Tenemos, ¿qué es un discípulo, verdad? En general, un aprendiz, un alumno de un maestro. ¿Ven? Eso creo que encajamos bien todos, ¿verdad? Porque somos discípulos del maestro, nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos requisitos del discipulador, que tal vez allá ya nos vamos un poquito hacia adelante, pero es importante ver todo el panorama. Y ahí es donde entra una pregunta, pero no quiero que me lo respondan, sino que usted, cada uno analice si es un buen discipulador, porque en su casa usted es un discipulador, usted es el ejemplo.
para ser un buen discipulador, dice tener un hogar ejemplar. ¿Cómo está nuestro hogar? Tener responsabilidad. Muchas veces fallamos en esa área. Lealtad y fidelidad con la iglesia. Ser prudente, con conocimiento. Al decir conocimiento, pues estamos hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Y claro, de otras áreas, pero lo importante y lo esencial es tener conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, como tenemos también la palabra privilegio, privilegio dice es utilizado para elegir a un individuo o grupo de personas con cierto derecho o ventaja sobre los demás. Entonces nosotros tenemos un privilegio, y el privilegio es de que sin merecer somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es todo, es más que suficiente. Por ello dice que si fuimos llamados a discipulado, ya tenemos un gran privilegio. Dice la palabra del Señor que somos manada pequeña. Si se dan cuenta, somos pocos, se podría decir, a comparación de la población, a comparación, por ejemplo, de los que viven en San Lucas. Son miles y nosotros somos pocos. Pero porque es un privilegio y, como les decía, sin merecer, Dios nos llamó. Entonces, qué gran privilegio. Por eso dice que el llamado a, regresemos para que se nos vaya grabando, dice, el llamado al discipulado es un privilegio. Y los que estamos aquí hemos sido llamados. Y con eso, como les decía, es todo. Dice, repitiendo el texto porque es lo base, lo importante de la lección. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado atrapando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La definición, ¿me la vimos? Dice, la gente necesita oír la palabra que transforma el corazón. Ahí tenemos otra fotografía y la vamos a leer. Leamos el siguiente inciso. La proclamación de la palabra es una tarea urgente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, en el inciso, dice la gente, la proclamación de la palabra es una tarea urgente. Y la palabra urgente me llamó mucho la atención, porque hace unos años yo leía las lecciones y cuando aparecía esta frase decía que proclamar la palabra de Dios era un privilegio. También a veces decía que era que traía regalos, se llaman galardones, ¿verdad? Pero hoy decía urgente, y realmente es urgente, porque estamos en una época, en un momento difícil, en donde va a cambiar el tiempo, en donde se acerca algo difícil para toda la humanidad. ¿Amén? Y
Estamos en una cuenta regresiva. Y me gustó lo que decía el hermano G. Ávila en un video, y quisiera compartirlo con ustedes porque realmente la palabra urgente cabe bien en este inciso. Vamos a ver si tenemos el video. Me dijo, dile a mi siervo Guille, que lo llamé a predicar este mensaje, que no le predique ya a mi pueblo más, que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo, Cristo viene ya, Cristo viene ya, mira, ama, llama, el fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesús! Tiempo decisivo, días de la última generación, última gran oportunidad de la humanidad. Amigo, usted está aquí en días dramáticos, finales decisivos. Usted está aquí en días en que Dios está dando la última oportunidad a millares de personas que están perdidas, para que se arrepientan y se salven. Usted no le debe espalda a su Salvador en esta noche, amigo, por nada. No se va a quedar aquí sin salvación por nada. Que a lo mejor no le vuelven a dar otra oportunidad. Muchos reciben una oportunidad y nunca reciben otra. Usted está recibiendo una en esta noche. Agarre, échele mano a esa oportunidad en esta noche. Agarre a Jesucristo en esta noche. Sumérjase en Jesús en esta noche. Comienza a vivir para Él, que pronto volamos y usted se irá también. Alabado sea Dios. Me dijo, dile a mi siervo Guille, que lo llamé a predicar este mensaje, que no le predique ya a mi pueblo más, que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo, Cristo viene ya, Cristo viene ya, mira, ama, llama, el fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesús! Tiempo decisivo, días de la última generación, última gran oportunidad de la humanidad. Amigo, usted está aquí en días dramáticos, finales decisivos. Usted está aquí en días en que Dios está dando la última oportunidad a millares de personas que están perdidas, para que se arrepientan y se salven. Usted no le debe espalda a su Salvador en esta noche, amigo, por nada. No se va a quedar aquí sin salvación por nada. Que a lo mejor no le vuelven a dar otra oportunidad. Muchos reciben una oportunidad y nunca reciben otra. Usted está recibiendo una en esta noche. Agarre, échele mano a esa oportunidad en esta noche. Agarre a Jesucristo en esta noche. Sumérjase en Jesús en esta noche. Comienza a vivir para Él, que pronto volamos y usted se irá también. ¡Alabado sea Dios! Me dijo, dile a mi siervo Guille, que lo llamé a predicar este mensaje, que no le predique ya a mi pueblo más, que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo, Cristo viene ya, Cristo viene ya, mira, ama, llama. Amén. Todas las escenas que vimos ya están sucediendo, en menor escala, pero están sucediendo. Tsunamis, hace unos años ni los conocíamos, ahora hay a cada poco. Terremotos, guerras y muchas cosas que, si nos sumergimos en cada tema, no nos alcanzaría la mañana para ver el gran problema que tiene lo que es la política, lo que es el sistema económico, el clima. Hay muchos temas que tocar en esa área. Entonces, realmente hay que darle el lugar a esta palabra que dice, es urgente, una tarea urgente. Ayude a su familia, ayude a sus amigos, de la palabra del Señor. Amén. Bien, sigamos.
que somos y tenemos es útil en la obra del Señor. Dice San Lucas 5, 2 y 3. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es importante que lo que Dios nos ha dado lo pongamos al servicio del Señor. Tenemos varios hermanos que Dios les ha dado títulos universitarios, pues hay que ponerlos en las manos del Señor para ser útiles. Vehículos, lo que son ofrendas, todo, pero dependiendo de nuestra fe vamos a dar, porque sin fe lo que va a pasar es que vamos a murmurar, pero con fe lo vamos a dar de corazón y Dios nos va a bendecir grandemente. Bien, vamos a seguir. Dice la importancia de creer y obedecer. Vamos a leer, sí, vamos a seguir la lectura. Obedecer es crecer y es creer, y creer abre la puerta del milagro. Sí, San Lucas 5:4 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a leer nuevamente 5:4 hasta 7, ¿verdad? Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Cuando el obedecer es creer, y creer abre las puertas del milagro. Cuando tenemos fe, obedecemos. Es como un fruto de la fe, ¿verdad? Y realmente, como cristianos, debiésemos de aprender o de buscar, de tener experiencias. Podemos empezar con algo pequeño para que nuestra fe vaya creciendo. Hace unos años, en el 2002, 2001, asistíamos a una iglesia acá en San Lucas. Y la iglesia pues se empezó a quedar pequeña.
se decidió comprar otro terreno para construir una iglesia más grande. Pero el terreno costaba 360,000 quetzales. El terreno se vendía en 150,000. Entonces se le habló a los hermanos en un servicio, se les comentó, y la dueña del terreno necesitaba una respuesta lo más pronto posible. Entonces los hermanos pues actuaron con fe y empezaron a hacer una promesa de una ofrenda, casi todos. Y en esa noche, en promesas, se juntaron 80,000 quetzales. Luego, haciendo la suma y todo, faltaban todavía 100,000 quetzales. Y ya no había de dónde, ¿verdad? Entonces, todos a ponernos en oración, a pedirle ayuda a Dios, porque el terreno estaba muy bonito, en un buen lugar, amplio, pero faltaban 100,000 quetzales. Entonces, una noche la esposa del pastor soñó que una persona le prestaba esos 100,000 quetzales. Pero ella se extrañó porque esta persona no es cristiana. Pero sin embargo actuó con fe y fue con esta persona y le habló y le contó todo cómo estaba la situación. Entonces le dijo, lo bonito es la respuesta que le dijo esta persona. Pues le dijo, está bien, les voy a dar los 100,000 quetzales, no les voy a cobrar interés y tienen un año para pagar, ¿verdad? Ese fue un milagro, ya no había de dónde, pero Dios abrió puertas. Entonces, si obedecemos, si creemos, vamos a obedecer. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles ese día. Creyeron y obedecieron, sabiendo que Jesús no tenía experiencia en pescar, pero ya le conocían, ya habían oído de él. Y cuando escucharon la palabra, la prédica que les tenía ese día, de lo que les habló, pues su fe aumentó. Y de esa manera fue que obedecieron. Y por eso tuvieron esa gran cosecha, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, pescadores para el reino de Dios. San Lucas 5, 8 y 11. Inciso A. El pescador, vamos a ver, el pescador, pecador frente al Señor. 5, 8 y 9. Dice así: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Porque Jesús lo que dijo se cumplió. Y al darse cuenta Pedro de lo que había pasado, se dio cuenta que estaba ante alguien grande, ¿verdad? Y nada más estaba ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo sintió en su espíritu y dice que se arrodilló y se sintió pecador. Dice, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la evidencia que había tenido de esa gran pesca abundante, él se dio cuenta de que estaba nada más, nada menos que ante el Rey de Reyes.
Ves, el discípulo lo deja todo por seguir al maestro. Los últimos versículos que vamos a leer esta mañana dice: y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿cuánto hemos dejado por causa del Señor? ¿Verdad? ¿Será que fuimos como los apóstoles, dejándolo todos? Ese día tuvieron gran pesca, tenían sus botes, tenían ya casi una pequeña empresa montada, ¿verdad? Y sin embargo, al darse cuenta que había algo más grande de lo que podemos ver en esta tierra, porque dice que lo que Dios tiene preparado para nosotros no lo podemos ni siquiera imaginar. Nuestra mente no es capaz de imaginar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces Pedro y los otros dos compañeros de Simón, Jacobo y compañía, se dieron cuenta de que había algo grande, algo mayor de lo que tenían ahí. ¿Cuántos años no invirtieron ellos para que esa empresa fructificara? Me imagino que tenían clientes, me imagino que tenían pagos que hacer cada mes, ¿verdad? Como todos nosotros. Pero sacrificaron todo. Pero lo hicieron por fe, ¿verdad? Es lo que muchas veces necesitamos, más fe. Que es una oración que deberíamos hacer más seguido, de pedirle a Dios fe. Decía un predicador que Satanás no tiene miedo al apocalipsis porque no tiene fe, ¿verdad? Porque él cree que lleva la ventaja. Y él, cuando ve la multitud que le sigue, él piensa que él va a ganar, ¿verdad? Pero le falta fe. Por eso es de que él no se arrepiente. Porque alguien podría decir, si se arrepiente, todo cambiaría. Pero no tiene fe. Y él cree que no va a pasar lo que la Biblia dice, que un día va a estar encarcelado con cadenas de oscuridad. Entonces, a nosotros a veces también nos falta fe. Si llegásemos a tener más fe, podríamos dar más. Y no solo hablamos de dinero, hablamos de tiempo, hablamos de lo que podemos hacer, porque cada uno tiene habilidades, ¿verdad? Podrían haber más ministerios, porque conocemos el ministerio de maestros de niños, de diáconos, ministerio de música y otros como el de damas, pero aún hay más, ¿verdad? Podrían haber 50 tipos de ministerios diferentes, todos trabajando en diferente área, pero para ello tenemos que ver con ojos de fe. Tenemos que ver como vieron los apóstoles, que ahí estaba todo. ¿Para qué enfocarnos en algo tan pequeño si podemos enfocarnos en algo tan grande? Es como ver hacia abajo, o como pasa a veces, de que en los terrenos cuando se van a ver los linderos, hay grandes problemas, hasta muertes, ¿verdad? Por 20 centímetros, 10 centímetros, que el Señor se pasó
me corresponde, que esto va recto, pero si vemos para arriba, vemos estrellas, vemos que dicen que no se pueden contar y que eso es para nosotros. Amén. Entonces, no nos enfoquemos en algo pasajero, enfoquémonos en algo eterno. Amén. Dice, seamos pescadores de hombres. Trabajemos más en la obra del Señor y Él nos va a bendecir grandemente. Él se va a encargar de nosotros. Nosotros encarguémonos de su obra y Él se va a encargar de nuestro negocio, de nuestra salud, de nuestra familia y de todo lo demás. Amén. Dios le bendiga. Sigamos adelante. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios porque cada vez vemos gente que el Señor está levantando en este lugar, y creo que ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez crezcamos, como nos enseñaba hoy la palabra, que descubramos esos ministerios que hay en el cuerpo del Señor, que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, ha puesto y ha dotado a su iglesia. Amén. Qué bueno verle nuevamente. Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo pasó este